El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Un fraternal y afectuoso saludo a todos mis televidentes en Colombia y en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo. Me da mucha alegría salir a compartir con ustedes esta conversación que va a ser de gran utilidad para miles de ustedes que en Colombia y en otros lugares tienen la necesidad de este conocimiento. Hoy vamos a conversar de algo que es trascendente. Vamos a hablar de un derecho fundamental. Vamos a hablar de un derecho que es el derecho fundamental a la seguridad social, que tiene protección constitucional, convencional, y que conocerlo implica que ustedes no están absortos en un desconocimiento que les puede generar pérdidas, dolor y carencias. Como derecho fundamental, que es la seguridad social, consagrado en el artículo 48 de la Carta Política, nos remite al ejercicio del razonamiento del enfoque de derechos humanos. Hablar de seguridad social como derecho humano es trascendente bajo la perspectiva que tiene la Corte Constitucional de Colombia, que ha recibido una gran influencia de la Escuela de Pensamiento de Frankfurt, de la Escuela Alemana del Pensamiento Jurídico. Vemos cómo pensadores jurídicos en los cuales la Corte Constitucional se fundamenta para emitir interesantísimas sentencias, navega el pensamiento de Robert Alexy en el pensamiento de muchos magistrados de la Corte dentro de una concepción postestructuralista que supera el positivismo de la Escuela de Viena. La Escuela de Viena es una escuela que ha servido para que muchos jueces en Colombia no fallen dentro de una perspectiva de enfoque de derechos humanos. La Escuela de Viena es distinta de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Viena se practica en la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, y casi todos los tribunales en Colombia fundamentan su pensamiento lógico-jurídico en la escuela positivista de Viena. Pero a diferencia, en una contradicción inentendible pero lógica desde la perspectiva del derecho fundamental de la seguridad social, la Corte Constitucional se ha apartado de dicha escuela y empieza a ver ese derecho fundamental con otras opciones, con unas pluriopciones donde se tienen en cuenta otros conocimientos, otros aportes como la antropología, la sociología, la lingüística, partiendo de la base que el lenguaje significa poder, que la palabra es poder en sí mismo. Hoy entonces vamos dentro de ese concepto filosófico jurídico a hablarles de cómo proteger esos derechos fundamentales y ese derecho en concreto a la seguridad social en materia de pensiones. Y voy a tomar dos pilares fundamentales en el tema pensional, como son la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Estos dos tipos de pensiones son hermanas y obtienen un fin específico.
En el caso de la pensión de sobrevivientes, proteger a los herederos o sobrevivientes más cercanos de la persona que proveía para los costos, para el sostenimiento, para los gastos, para la manutención de sus sobrevivientes. Es decir, su compañera permanente, su esposo, sus hijos menores de edad o sus hijos discapacitados o sus padres. Todo esto tiene sentido entenderlo, escucharlo, racionalizarlo desde un enfoque que debe tener en cuenta todos los jueces de la República, alejándose un poco del criterio bienés de interpretación de las escuelas de derecho y pasándose a los principios dinámicos de la hermenéutica tipo Corte Constitucional, interpretando la escuela alemana, que posibilita una dimensionalidad más grande desde el concepto ontológico. Entonces, ontológico jurídico. Entonces, ¿a qué nos vamos? Nos vamos a que a muchas personas en Colombia se les negó el derecho a la pensión de sobreviviente. ¿Y por qué se les negó? En algunos casos porque les faltaban semanas. Hoy me parece interesante traer algunos casos, unos casos que están apoyados en sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional. Por ejemplo, el caso de una señora Marta en la sentencia SU, muy interesante la sentencia SU 33799 y la sentencia CES 1035 del 2008. Había una señora que había trabajado intermitentemente y cotizado de manera intermitente. Había trabajado como empleada doméstica, pero no le habían pagado sus aportes a la seguridad social. Pues esa persona llegó a la edad de pensionarse. 74 años tenía la persona. Las mujeres en Colombia se pensionan a los 57 años de edad. Esta señora llegó a los 74 años. Le faltaban semanas, de las semanas requeridas de acuerdo con la ley. Si aplicáramos el criterio positivista, a la señora se le negaría el derecho, pero la Corte Constitucional, aplicando criterios más amplios, más flexibles, en esas sentencias de unificación, permitió la flexibilización en cuanto al tema de los tiempos y le concedió a esta señora Marta la posibilidad de agregarle, de adicionarle, como de sostenerle unas semanas que le faltaban, y la señora se pensionó. Son muchísimas las Martas en Colombia que han trabajado durante muchos años y no alcanzaron a cubrir los aportes. Entonces, ¿qué criterios utilizó la Corte Constitucional para reconocer esa pensión? Técnicamente, por los tiempos y los aportes, la señora no tenía el derecho, pero la Corte utilizó un criterio distinto al que tradicionalmente se utilizaba. Utilizó el criterio de enfoque, de protección a personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad. Allí es donde el tema de los derechos humanos, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adquieren una trascendencia total. Por eso, hablar de la defensa de derechos fundamentales a partir del conocimiento y el ejercicio racional de aquellas sentencias que nos dan un aporte como fuente de derecho, como son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas, el bloque de constitucionalidad y la demás normativa, así como esas fuentes
que son las sentencias de unificación, el precedente constitucional, el precedente que se genera en el Consejo de Estado, nos dan el pie para ayudar a hacer justicia y proteger derechos fundamentales de personas vulnerables, de personas que en circunstancias comunes y corrientes se les niega el derecho. Por eso, si a usted le negaron un derecho tan fundamental como es el derecho a la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente, y usted está en esas categorías de personas vulnerables, entonces usted puede, con un equipo como el equipo con que cuenta Gilmar Tafur Abogados Asociados, un equipo de juristas muy bueno, usted puede repensar el solicitar ese reconocimiento pensional. Solicitar un reconocimiento pensional es solicitar que se aplique un derecho fundamental para proteger, por ejemplo, un mínimo vital, un criterio de dignidad humana. Cuando hablo el lenguaje de dignidad humana, entonces me acerco a esa escuela del pensamiento racional, del pensamiento amplio, y me alejo de la escuela positivista, porque quedándome en la escuela positivista de interpretación de los derechos, se restringen los derechos. Por ello, es importante entonces decirles, vale la pena cuestionar, impugnar, no aceptar, no tragar entero y trabajar esos derechos fundamentales que pueden estar siendo violados, desconocidos, como es el derecho a la dignidad humana, que se asocia con el derecho fundamental a la seguridad social, que se asocia con el derecho al mínimo vital. Por supuesto que hay otros elementos de carácter constitucional que le darían apoyo a esa pretensión de que se le reconozca ese derecho fundamental a la seguridad social, ya sea en materia de pensión de sobrevivientes o en pensión de invalidez. Por ejemplo, el artículo 13 constitucional nos habla del derecho del desarrollo, del derecho a la igualdad, pero es que no podemos hablar de igualdad por igualdad. Tenemos que mirar las circunstancias de vulnerabilidad, por eso se habla de enfoque desde las etnias que han tenido menos posibilidades para acceder a algunos recursos y generar aportes, aplicando criterios de transaccionalidad, aplicando criterios que atraviesan todo el esquema de derechos, para no quedarnos en una sola fuente del derecho, sino varias fuentes que apoyen la protección de esos derechos fundamentales. Les decía que la igualdad tiene que verse desde el punto de vista del individuo, de la comunidad a la que pertenece, de las oportunidades que tiene. Por eso debe existir la discriminación positiva para garantizar el derecho a la igualdad. Podemos entonces pensar que ese derecho a la igualdad en su desarrollo convencional y constitucional nos genera posibilidades para que personas que no han sido reconocidas en el derecho fundamental a la seguridad social en materia de pensiones puedan obtener ese reconocimiento. Muy importante, estimados televidentes, que pongamos a trabajar las Cortes con la solicitud de control difuso. El control difuso de convencionalidad es hablar en lenguaje de derecho internacional para proteger derechos fundamentales como el derecho humano a la seguridad social. En Colombia hoy ha habido un avance en materia de reconocimientos. Por supuesto, se lo debemos al trabajo de la Corte Constitucional y de abogados acuciosos e inteligentes que aplican criterios de derecho internacional de los derechos humanos.
Por eso les decía lo importante, estimados televidentes, que los abogados que representen sus justas causas en cualquiera de las áreas del derecho sean abogados constitucionalistas, que todos los derechos en Colombia, en la evolución de la aplicación de los criterios de la escuela alemana de interpretación de los derechos fundamentales que se ponen en tensión, utilizan ese criterio, el criterio de amplitud, para desde diferentes fuentes buscar la mejor manera de que haya un concepto pro homine, es decir, que toda la legislación sea pro el hombre para garantizarle exactamente su dignidad humana como eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Filosofar en materia de derechos humanos es de las cosas más interesantes, y entonces encontramos a personas a las cuales no se les ha aplicado criterios correctos para reconocerles una pensión de invalidez, y entonces regularmente dentro de la interpretación más positivista solamente se le otorga un reconocimiento pensional a aquella persona que tiene o que aparece con una pérdida de capacidad superior al 50%, y a veces no llega allá, y entonces los jueces creen que la nota de interpretación, que la fuente de interpretación, que la fuente probatoria fundamental es el criterio de las juntas nacionales de calificación de invalidez. Pues no, existen otros criterios para allegar esa probanza que convenza, que persuada a la judicatura de la necesidad de proteger la dignidad humana de alguien que le negaron en una Junta Nacional de Calificación, porque cuando ese proceso de calificación llega a las juntas de calificación, a las juntas nacionales, usted tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción, porque el paso anterior es de carácter administrativo. Entonces, usted puede acudir a la jurisdicción, pero si usted acude a la jurisdicción, acuda con todas las fuentes, con todas las herramientas que nos da el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos para proteger, para garantizar que esa dignidad humana se proteja como eje fundamental de nuestro Estado social de derecho. Fíjense que en muchas ocasiones se le ha negado el derecho a la pensión de sobreviviente a personas que tenían una calificación baja, pero que tenían un antecedente de patologías de carácter genético, casi que desde el inicio de su nacimiento, desde el inicio de su vida, y esas patologías han sido progresivas y llega y muere la persona que proveía, que sostenía a esa persona vulnerable, y le niegan la pensión de sobreviviente, porque su calificación era una calificación que no corresponde a la calificación que está señalada en el derecho positivo. Pues frente a eso usted se puede rebelar y acudir a otros elementos de carácter probatorio que indiquen, desde el punto de vista de la historia clínica del médico, que esa patología era una patología progresiva y que usted tenía una dependencia económica de esa persona que falleció, y que la filosofía del derecho de protección a los sobrevivientes dentro de la pensión, del criterio de pensión de sobrevivientes, es proteger precisamente la sobrevivencia, los costos, los gastos económicos de esas personas que dependían del pensionado o afiliado. Y entonces a miles de personas se les ha negado el derecho, pero hay maneras de recuperarlo. Si a usted le negaron el derecho, mire, ahí hay unos teléfonos claves: 315-528-1453, 884-3306, desde cualquier lugar de Colombia. Tenemos un equipo formidable para ayudarle, abogados brillantes en cada una de las especialidades del derecho y en esta especialidad de la seguridad social. Podemos ayudarte.
Tenemos los constitucionalistas con criterio convencionalista que nos van a ayudar a sacar adelante la justa causa y sobre todo un equipo de expertos peritos que apoyan el criterio que necesitamos para hacerle garantía de sus derechos a través de buscar que los jueces de la República se pronuncien con ese enfoque de derechos fundamentales y en especial el derecho fundamental a la seguridad social. Es muy interesante decirles que es importante saber probar. Dame tus hechos y te daré el derecho. La prueba, el manejo de la prueba en todos los procedimientos y en todos los procesos es vital, porque si usted no sabe probar, usted perdió el derecho, aunque usted lo tenga, porque se presume que el juez de la República está ciego y es usted, a través de su equipo legal, que tiene que mostrarle al juez la justeza de la causa que alega. Y eso se sustenta es probando, a través de los diferentes medios de prueba. Y ustedes con mi equipo cuentan con un excelente equipo para ayudarles a probar sus justas causas en cualquier área del derecho. Los peritos financieros, los peritos médico-forenses, los médicos laborales, porque a veces, fíjese que a veces tenemos calificaciones de las juntas que están muy lejanas de la realidad física del paciente, del afiliado que está pasando por una situación de mengua en su salud. Y entonces nosotros confrontamos ese dictamen de la Junta Regional, de la Junta Médica o de la Junta Nacional con nuestros propios peritos, que nos van a decir una verdad más cercana a la verdad verdadera, y entonces podemos refutar y confrontar a esos peritos de la Junta Nacional dentro de un juicio de carácter laboral o de la seguridad social para hacer que le reconozcan ese derecho que se le ha negado por una calificación que no corresponde a la realidad. Entonces, en medio de todas esas situaciones que se presentan en los procesos, usted tiene la posibilidad, estimado televidente, de mostrar verdad que corresponda a su situación fáctica asociada a su salud. ¿Cuál es la calificación de origen? Ese es otro tema bien importante para el tema de las pensiones de invalidez. Si el origen de la patología es común, que está asociado el criterio común a los procesos naturales de decrecimiento de la salud humana, o es un proceso que deriva de un accidente de trabajo, o es un proceso relacionado con una culpa patronal, o es un proceso asociado a una falta del cumplimiento de las garantías de higiene industrial que debe tener todo trabajador en Colombia. Todo esto tiene significante jurídico trascendente, y que si usted prueba la relación de la patología y la calificación, puede mostrar cuál es la fecha de inicio de la patología, cuál es el origen de la patología, y usted va a tener una pensión de invalidez acorde a los hechos que usted pruebe dentro de ese proceso de seguridad social, que no es otra cosa que un proceso de derechos humanos. Hablando del discurso, para proteger el derecho fundamental a la seguridad social, el discurso tiene que ser coherente con las normas que protegen el principio de favorabilidad, porque existe un principio legal que se llama el principio prooperario, y siempre ese principio se debe utilizar, y el abogado o el equipo legal que le acompañe debe invocarlo.
y debe invocar el precedente constitucional que apoya ese principio prooperario dentro de criterios de bloque de constitucionalidad, con aquellas decisiones que hacen parte de contratos suscritos o pactos internacionales en materia de trabajo suscritos por el Estado colombiano y la OIT, y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que la defensa del derecho a la seguridad social en pensión de invalidez y en pensión de sobreviviente es un gran ejercicio de defensa de los derechos humanos desde la técnica del enfoque, del criterio de la escuela alemana, que revolucionó muchísimo Robert Alexi en Colombia y que los magistrados de la Honorable Corte Constitucional le siguen muchísimo, evitando que la tensión que surja en la proposición de los derechos reclamados se incline en favor del principio de la dignidad humana. Esto es Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Recuerde usted que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Este discurso es un discurso para ponerle atención, es un discurso sencillo que debe llegarle a usted, para que usted tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, el afiliado o el causante o el pensionado al fallecer. Si está afiliado, debe garantizar que cotizó un mínimo de 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores al suceso de la muerte o fallecimiento del causante. Aquí surgen diferentes situaciones para ponerle cuidado. Vamos a contar historias. Resulta que si usted está casada, pero está separada hace muchos años, no se divorció y el causante tiene otra compañera, resulta que usted tiene derecho a una proporción de la pensión, aunque en los últimos criterios, en las últimas discusiones hablando de pro homine, se está pensando en eliminar ese derecho que lo daba precisamente el acto jurídico del matrimonio, porque se considera en la evolución del pensamiento filosófico jurídico que ese criterio es un criterio discriminatorio y que se está discriminando a alguien por haber tenido un matrimonio o no tenido un matrimonio. Por ejemplo, tuvimos un caso muy interesante de una señora que vivió 40 años con un señor, pero nunca se casó con él y le tuvo 10 hijos. Y el señor luego la dejó y se metió con una mujer como 30 años más joven que él. Y el señor vivió 5 años con ella y se murió. Alcanzó a tener un hijo. Dicen los primeros hijos que ese no era hijo del papá, porque ya estaba muy mayor. Fíjense que es un caso de tremenda injusticia. A esta señora que vivió tantos años no le reconocieron la pensión porque no estaba casada, pero había vivido muchísimos años, y le reconocieron la pensión a la que solamente demostró haber vivido 5 años. Era un acto completamente discriminatorio. Sin embargo, les cuento que presentamos el debate con mi equipo legal en una demanda de lo contencioso administrativo laboral y obtuvimos en primera instancia el reconocimiento de la pensión compartida para esa señora. Pero luego
el honorable tribunal de lo contencioso administrativo revocó la decisión, basado en un criterio discriminatorio. Es interesante para hacer un trabajo precisamente de desarrollo del derecho a la igualdad. Ahí no había desarrollo del derecho a la igualdad, ahí hubo discriminación. A la señora no se le reconocieron tantos años porque no tenía un matrimonio, un contrato jurídico de matrimonio, así no estuviera viviendo. Entonces, la nueva dinámica está tendiendo a que ese acto discriminatorio se vaya y que la pensión le quede solamente a la persona que comparte realmente la vida con el causante, de donde deviene el derecho a la pensión de sobreviviente. Dato muy importante, mire, ¿dónde pierden las personas que no están casadas el derecho a la pensión de sobreviviente cuando acuden ante la jurisdicción, es decir, cuando acuden ante los jueces? Pierden el proceso en la audiencia de pruebas, en la audiencia inicial, en la audiencia de pruebas, cuando se decretan las pruebas y no se practican los testimonios con el criterio que el defensor de esos derechos a la seguridad social debe tener. El testigo debe ser preparado, no significa que usted como abogado, como defensor de unos derechos, usted le tiene que decir a la persona qué decir. No le tiene que decir qué decir, no le tiene que decir qué debe decir en el juicio, pero usted sí lo debe orientar en el sentido de cómo van a ser las preguntas para que no se confunda. ¿Qué le va a preguntar la contraparte probablemente? Usted tiene que sentarse con ese testigo y saber si ese testigo realmente tiene conocimiento directo de los hechos que usted necesita demostrarle al juez dentro del proceso. Entonces, los juicios se pierden ahí con el testigo, se pierden en el interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte es una trampa para el que sirve el interrogatorio, porque todo lo que diga mal dicho a partir de la teoría del discurso como poder no le va a favorecer, sino que lo va a perjudicar lo que no diga coherente. Por eso ese actor deberá recibir una idónea preparación antes de su presentación ante el señor juez de la República, porque de ahí es que viene la sentencia, de el conocimiento que adquiere el juez de la versión que usted le da de los hechos. Han evolucionado los criterios. Imagínense que mucha gente no le da o no le reconocen la pensión porque no sabe manifestar que en la convivencia que tuvo tenía un proyecto de vida en común. Pero son cantidades de personas que pierden los juicios porque no saben demostrarle al juez que con ese compañero o compañera permanente tenían un proyecto de vida en común. ¿Y qué es un proyecto de vida en común entre una pareja? Esa es la pregunta, problema para el juez. Si estos tenían un proyecto de vida en común, aunque no vivan en el mismo lugar, oigan bien lo que les estoy diciendo, pero son pareja, entonces debe reconocerse que tenían una unión marital de hecho y que esa unión marital lo posibilita para ser sobreviviente. Otro criterio importante para obtener ese derecho a la pensión de sobreviviente es la dependencia económica o la cooperación económica dentro del criterio de proyecto de vida en común. La Corte avanzó para decir que la seguridad social debe ser universal y progresiva en su concepción del derecho. Y por eso hay sentencias muy relevantes, muy interesantes, sentencias de unificación de carácter trascendental que deben ser tenidas como elemento para sustentar
cualquier decisión que se tome en derecho. Y entonces reconoció que los compañeros permanentes, así tengan el mismo sexo, tienen derechos si prueban la dependencia económica o la codependencia o la interdependencia y el proyecto de vida en común. Palabras claves, estimados televidentes, dentro del criterio que les planteé desde el principio, que el criterio de la Corte Constitucional es abrirle más posibilidades desde el punto de vista de la antropología, de la sociología, a las personas para que garanticen el ejercicio de un derecho fundamental, eje constitucional de la dignidad humana. Hoy hemos hablado de esos derechos fundamentales asociados a la seguridad social, el derecho pensional de sobrevivientes y el derecho pensional por invalidez. Por supuesto, estimados televidentes, que si usted quiere que ese derecho se le reconozca, usted se debe asesorar y debe buscar un equipo legal donde hayan constitucionalistas, expertos en seguridad social y del trabajo, del derecho del trabajo. Y, por supuesto, dame los hechos y te daré el derecho. Si usted tiene la razón, su derecho debe salir. Y si se lo niegan en primera instancia, pues está la segunda instancia. Si la segunda instancia es incoherente y el juez se equivocó y cometió errores, usted tiene la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia en casación para que el señor juez corrija, el señor juez colegiado superior de la Corte en su sala laboral corrija los errores que cometió el señor juez colegiado en segunda instancia o en primera instancia. El derecho es muy bonito. El derecho te permite que sus garantías sociales, políticas y culturales te queden incólumes, pero hay que dar la pelea, y la pelea se da atendiendo todas esas fuentes que son una herramienta muy grande para sacar adelante sus justas causas. ¿Cómo me gusta a mí hablarles de derecho? Todos los fines de semana estoy aquí, presto, para conversar con ustedes y conversar de derechos. Es muy importante decirles que en los criterios para defender derechos fundamentales tenemos que tener en cuenta el enfoque de derechos de personas o grupos vulnerables. Y en esos grupos vulnerables están personas, mujeres de la tercera edad, en estado de viudez, que dependían totalmente de la posibilidad de esa prestación. Que en enfoque de derechos, con criterios de transversalidad, tenemos que pensar en padres adultos mayores dependientes de hijos fallecidos, que quedan en la ignominia, que quedan en la calle con total estado de vulnerabilidad. Tenemos que pensar en que tenemos que llevar a los jueces a aplicar el control difuso de convencionalidad y el principio de igualdad de manera real y efectiva, utilizando los criterios de ponderación más calificada que nos regala la Corte Constitucional y que nos dan una guía también desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités que nos generan opiniones consultivas en favor de la protección de esos derechos fundamentales. Que también, estimados televidentes, en materia
de este derecho fundamental a la pensión de sobreviviente y a la pensión de invalidez, tenemos que pedirle a los jueces que para proferir sus fallos practiquen el enfoque de derechos humanos, a veces con perspectiva de género, a veces con perspectiva de enfoque de derechos de personas de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, es importante recomendarle a los queridos colegas que me están viendo que utilicen la opinión consultiva 2721 OC 2721, donde se garantiza que los estados deben ser suficientes para garantizar pensiones sin discriminar a los adultos mayores. Por ejemplo, es emblemático el caso 5 pensionistas versus Perú. Recuerden ustedes que en materia de control de convencionalidad, control difuso, podemos atender la defensa del derecho por medio de esas sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana, y esas sentencias son fuente de derecho. Y entonces recuerdo el caso 5 pensionistas versus Perú, donde se protege desde el criterio de derecho internacional de los derechos humanos ese derecho fundamental. Tenemos también el caso Muelle Flores versus Perú, donde se reitera la obligación de los estados que han suscrito la Carta Americana de Derechos Humanos, el deber de garantizar sin dilaciones indebidas el derecho a la seguridad social. Porque es que justicia fuera de tiempo no es justicia. Vemos cómo hay personas que se mueren esperando una sentencia pensional y no la obtienen. Primero se murieron. Y es una injusticia. Las sentencias que no se emiten de manera oportuna en cualquier área del derecho, pero fundamentalmente en temas de seguridad social, son la injusticia más grande de la vida, porque hay personas que llevan años y años esperando que les reconozcan una pensión por vía judicial, después de que han fracasado o que les han negado de manera injusta el reconocimiento pensional en el área administrativa de cualquiera de las entidades que suministra el reconocimiento de manera directa. ¿Por qué? Porque estos utilizan criterios positivistas. Pero si usted sabe argumentar en esa fase inicial, en esa fase administrativa del reconocimiento administrativo, donde se utiliza el procedimiento administrativo, usted, si sabe pedir el control difuso de convencionalidad para garantizar esos derechos, usted obtiene rápidamente ese reconocimiento. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Esta es justicia para todos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Enfoque de derechos. Es la línea, estimados colegas, estimados televidentes, porque le estoy hablando a todo tipo de público, pero tratando de hablarles en el lenguaje más sencillo también, para que ustedes, los que están en sus casas, sepan que tienen que saber reclamar sus derechos. ¿Sabe que el sistema les dice a todos los que tienen vocación pensional no busquen asesoría? Nosotros los asesoramos y más fácil les negamos. Entonces usted se tiene que asesorar. Usted debe saber que existen sentencias de unificación en materia de protección de ese derecho fundamental.
y que en materia de ese derecho fundamental hay sentencias de unificación que garantizan, por ejemplo, el retorno de personas que estaban en el régimen de prima media al régimen de prima media, cuando se fueron del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. A través de sentencias de unificación se posibilitó esa garantía para que la gente recuperase la transición de la cual se había despojado porque no los asesoraron bien. Y entonces, como estamos hablando de pensión de sobrevivientes y como estamos hablando de pensión de invalidez, esas situaciones pueden afectar a las personas que son candidatas a obtener esa pensión que les legaron, que les dejaron, o que quedaron en estado de invalidez. Así que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y si usted está en una situación de esa, no dude en consultar con su abogado de confianza, pero recuerde que está Gilmar Tafur y sus abogados asociados, Justicia para Todos, que nosotros atendemos casos, litigios de manera estratégica en cualquier lugar del país. Ahorita tenemos varios litigios en la costa Caribe, en el centro del país, en el Pacífico colombiano, y acudimos a la defensa de ustedes con mucho amor, con mucha pasión, con mucha preparación y sobre todo con una gran argumentación basada en todas las fuentes del derecho. Es decir, que usted con el ejercicio que nosotros hacemos no queda vulnerable ni desprotegido. Hoy es día de pensar en familia. Si usted tiene una situación, si usted está casado pero no está viviendo con esa persona y usted está viviendo con otra persona, pues arregle esa situación, porque es injusto que alguien que dejó de vivir con usted hace 20 años vaya a compartir la pensión con quien realmente atiende su vida, con quien comparte su vida, con quien le cuida, con quien le acompaña. Arregle eso. Ese problema también se lo arreglamos. Fíjese que en temas de seguridad social, cuando hay casos de divorcio, si las partes se ponen de acuerdo, se puede precaver que al momento de la muerte la pensión le quede, aún divorciados, a la persona que se elija. Es una posibilidad muy interesante. Entonces, usted cuenta con nosotros para que le podamos ayudar y podamos sacar adelante esa justa causa. ¿Cuáles son los retos que tiene el sistema de seguridad en Colombia en estos momentos? Fíjese que en materia de protección de ese derecho fundamental a la seguridad social, hay brechas de género, retos estructurales que se tienen que superar en Colombia. Y entonces vemos que de cada 4 mujeres mayores, 3 no acceden a pensión. Tenemos que pelear desde el ejercicio de la política, desde el ejercicio de la presión social, para que más mujeres accedan al régimen contributivo. Pero para que esto pase se tienen que dar condiciones, generar posibilidades de empleo, que haya confianza inversionista en el país, para que se generen más empleos y haya menos informalidad. Porque hoy les hablo de derechos, pero también hay que hablar de antropología social y que hay que construir confianza en Colombia, confianza inversionista para que más personas generen empleo, para que haya menos imposición de impuestos y que se puedan generar más empleo, más productividad y más riqueza. Porque los muchos impuestos acaban con la productividad y no son un hecho de justicia, porque
Si hay menos posibilidades de generar riqueza, generar empleo, hay más posibilidades de pobreza e inseguridad. De tal manera, estimados televidentes, que les debe quedar claro, el derecho a la pensión de sobrevivientes es un derecho fundamental que se debe proteger con todas las fuentes del derecho, con todas las herramientas, y que el derecho de invalidez, a la pensión de invalidez también se debe proteger, y que contamos con todo un equipo para ayudarles a recuperar ese derecho que les han negado. Y si apenas lo van a solicitar, pues cuentan con nosotros. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Son 15 profesionales del derecho expertos en las diferentes áreas del conocimiento, igualmente profesionales en diferentes áreas del conocimiento técnico-científico, como psiquiatras, médicos forenses, médicos laborales. Bueno, el tiempo se acabó. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones mil. Se les quiere mucho. Gracias.